¿Cómo hacer cosas con palabras? Por John Launcho Austin. 7. Conferencia 7. En la conferencia anterior consideramos el realizativo explícito en contraste con el realizativo primario. Conjeturamos que el primero era el resultado de la evolución natural del segundo, a medida que el lenguaje y la sociedad se han desarrollado. Dijimos que, sin embargo, ello no eliminaba todas nuestras dificultades en la búsqueda de una lista de verbos realizativos explícitos. Pusimos algunos ejemplos que, al mismo tiempo, sirvieron para ilustrar cómo el realizativo explícito se desarrolla a partir del primario. Nuestros ejemplos fueron sacados de una esfera que podemos llamar la de los comportativos. Se trata de un tipo de realizativos que, dicho sea de forma tosca, se refieren a reacciones frente a actos humanos y a comportamientos hacia los demás, y que están dirigidos a exhibir actitudes y sentimientos. Compárese. Realizativo explícito: pido disculpas. Impuro, semidescriptivo: lo siento. Descriptivo: estoy compungido. Realizativo explícito: critico. Impuro, semidescriptivo: considero censurable. Descriptivo: estoy disgustado por. Realizativo explícito: censuro. Impuro, semidescriptivo: considero que. Descriptivo: siento desagrado por. Realizativo explícito: apruebo. Impuro, semidescriptivo: considero que está bien. Descriptivo: veo con aprobación. Sugerimos los siguientes tests del realizativo explícito puro. Inciso 1. ¿Tiene sentido o el mismo sentido? Preguntar: ¿pero fue realmente así? No podemos preguntar, ¿realmente le pidió disculpas? En el mismo sentido en que preguntamos, ¿realmente lo sentía? O ¿realmente censuró la acción de X? En el mismo sentido en que preguntamos, ¿realmente consideró censurable la acción de X? Este test no es muy bueno en razón, por ejemplo, de la posibilidad de infortunios. Podemos preguntar, ¿realmente juró? Cuando dijo, sí, juro, porque puede haber de por medio infortunios que tornen el acto problemático, al acto problemático. 2. ¿Podría estar realizando la acción sin emitir el realizativo? 3. ¿Podría hacerlo deliberadamente? ¿Podría tener el propósito de hacerlo? 4. ¿Podría ser literalmente falso que, por ejemplo, agradezco como cosa distinta de estar agradecido cuando he dicho que agradezco? Por supuesto que el acto siempre podría ser insincero. A veces tenemos a mano el test consistente en el uso de una palabra diferente o de una construcción distinta. Así, en el idioma inglés, I approve, apruebo, es un realizativo explícito y no lo es. I approve of, considero que está bien. Compárese la distinción entre te deseo buen viaje y deseo que tengas buen viaje. En suma, distinguimos nuestros realizativos de, inciso 1, las frases rituales o convencionales, de mera cortesía, tales como tengo el placer de. Estas son totalmente distintas, aunque tienen carácter ritual y no es necesario que sean sinceras. Según nuestros 4 tests, no son realizativas. Parecen constituir una clase restringida, limitada quizás a las manifestaciones de sentimiento, e incluso a las manifestaciones de sentimiento al decir o escuchar algo. Inciso 2. Los casos en que se une la acción a la palabra. Constituye ejemplo típico de esto el abogado que termina su exposición oral diciendo, concluyo mi alegato. Estas frases son especialmente susceptibles de convertirse en realizativos puros cuando la acción que se adecua a la palabra es en sí una acción puramente ritual, como por ejemplo la acción no verbal de hacer una reverencia. Lo saludo. Hay una segunda clase importante de palabras en las que, como ocurre con los comparativos,
se da con particular intensidad el mismo fenómeno del desplazamiento de la expresión descriptiva a la expresión realizativa, así como a la oscilación entre ambas. Se trata de la clase de los que llamaré expositivos. Aquí, el cuerpo principal de la expresión tiene generalmente, o a menudo, la forma lisa y llana de un enunciado, pero al comienzo hay un verbo realizativo explícito que muestra cómo encaja el enunciado en el contexto de la conversación, intercambio verbal, diálogo o, en general, exposición. Veamos los siguientes ejemplos. Sostengo o insisto en que no hay habitantes en Marte. Concluyo o infiero que no hay habitantes en Marte. Declaro que no hay habitantes en Marte. Admito o concedo que no hay habitantes en Marte. Pronostico o predigo que no hay habitantes en Marte. Decir cosas como estas es sostener, concluir, declarar, contestar, predecir, etc. Muchos de estos verbos parecen ser, de modo totalmente satisfactorio, realizativos puros, por muy molesto que resulte considerarlos como tales, ligados como están a cláusulas con apariencia de enunciados, verdaderos o falsos. Ya hemos mencionado esto y volveremos sobre el particular. Por ejemplo, cuando digo pronostico que, concedo que, postulo que, la cláusula que viene después tendrá normalmente el aspecto de un enunciado, pero los verbos en sí parecen ser realizativos puros. Apliquemos los 4 tests que hemos usado respecto de los comparativos. Cuando X dice postulo que, entonces, inciso 1, no podemos preguntar, pero ¿estaba realmente postulando? Inciso 2, X no puede estar postulando en silencio. Inciso 3, uno puede decir deliberadamente postulé o tengo el propósito de postular. Inciso 4, no puede ser literalmente falso decir postulo, salvo en el sentido ya señalado. En la página 265 postulo. En todos estos respectos postulo es como pido disculpas por, lo critico por. Sin duda que estas expresiones pueden ser desafortunadas. X puede predecir sin estar en condiciones de hacerlo, o decir confieso que usted lo hizo, o ser insincero al decir confieso que lo hice cuando no fue así. Sin embargo, hay numerosos verbos que tienen un aspecto muy semejante a estos últimos y parecen pertenecer a la misma clase que ellos, que no pasarían en forma satisfactoria estos tests. Por ejemplo, supongo que, como una cosa distinta de postulo que, podría ufanamente decir en tal momento yo estaba suponiendo que, aun cuando en ese momento no me daba cuenta que estaba suponiendo algo y no había dicho nada relativo a ello. Y puedo estar suponiendo algo, aunque no me dé cuenta, o decir supongo que, en sentido descriptivo y estricto. Puedo, sin duda, estar afirmando o negando algo, sin decir nada a tal fin. Y no obstante ello, afirmo y niego, son realizativos explícitos puros en algunos sentidos, que no son aquí relevantes. En efecto, puedo asentir con un movimiento de cabeza, o afirmar o negar algo por implicación cuando digo otra cosa. Podría haber estado suponiendo algo sin decir nada, pero no por implicación al decir otra cosa, sino simplemente quedándome sentado en silencio en un rincón. Por el contrario, no podría estar sentado en silencio en un rincón negando algo. En otros términos, supongo que funciona en la forma equivalente en que funciona lo siento. Esto último a veces es equivalente a pido disculpas, a veces describe mis sentimientos y a veces hace ambas cosas a la vez. Del mismo modo, supongo a veces es equivalente a postulo y a veces no lo es. Por su parte, estoy de acuerdo con su conducta, a veces funciona como apruebo su conducta y a veces funciona como veo su conducta con aprobación. ¿Acaso este último en el que, por lo menos en parte, la expresión describe mi actitud, estado de ánimo o creencia? El mismo fenómeno general que se presenta con los comportativos ocurre en relación con esta clase.
Así, tal como postulo que es un realizativo explícito puro, mientras que supongo no lo es. Pronostico, predigo que es un realizativo explícito puro, mientras que preveo, espero, anticipo que no lo es. Avalo, confirmo esa opinión, es un realizativo explícito puro, mientras que estoy de acuerdo con esa opinión no lo es. Pregunto si eso es así, es un realizativo explícito puro, mientras que me pregunto si eso es así, en el sentido de dudo que eso sea así, no lo es. Postulo, predigo, avalo, pregunto, etc., satisfacen todos nuestros tests del realizativo explícito puro, mientras que los otros no, o no siempre. Señalemos algo al pasar. No todas las cosas de este tipo que hacemos para indicar cómo se acomoda nuestra expresión particular en el contexto del discurso se pueden hacer con un realizativo explícito. Por ejemplo, no podemos decir bromeo que, exagero que, etc. Los comportativos y los expositivos son dos clases en las que en forma muy crítica se presenta el fenómeno de que me ocupo, pero el mismo también aparece en otras, por ejemplo, en los que denomino judicativos. Como ejemplo de estos, tenemos me pronuncio por, resuelvo que, considero o juzgo que. Así, si un juez dice, considero o juzgo que, cuando dice, eso realiza el acto de juzgar. Si se trata de personas sin jerarquía oficial, las cosas no son tan claras. La expresión puede ser meramente descriptiva de una actitud mental. Esta actitud puede ser evitada de la manera común mediante la invención de palabras o giros especiales, tales como sentencia, dictamino en favor de, fallo que. De otra manera, la naturaleza realizativa de la expresión continúa dependiendo parcialmente del contexto de esta. Depende, por ejemplo, de que el juez sea un juez y esté ubicado en su sitial, etc. Un caso en cierto modo similar a este sería el de clasifico a los X como Y. Vimos que aquí había un uso doble, el realizativo explícito puro y la descripción de la realización habitual de actos de ese tipo. Podemos decir realmente fulano no clasifica o fulano está clasificando. Este podría estar clasificando sin decir nada. Tenemos que distinguir este caso de aquellos en los que quedamos comprometidos por la realización de un acto. Por ejemplo, defino X como Y. No enuncia que quien emite la expresión regularmente procede así, sino que lo compromete a ciertos actos regulares consistentes en usar una palabra como equivalente a otras. En este contexto es instructivo comparar propongo con prometo. Con esto concluimos el examen de este tipo de problemas, en los que un verbo realizativo explícito, aparente o sugerido, funciona, o funciona a veces en parte, como una descripción, verdadera o falsa, de sentimientos, estados anímicos, actitudes, etc. Pero este tipo de casos sugiere a su vez un fenómeno más amplio, sobre el cual ya hemos llamado la atención, a saber, aquellos casos en los que la expresión como un todo parece querer decir algo esencialmente verdadero o falso, pese a sus características realizativas. Aun si tomamos los casos intermedios, por ejemplo, juzgo que, dicho por quien no es juez ni miembro de un jurado, o espero que, parece absurdo suponer que todo lo que estas expresiones describen o enuncian, en la medida en que lo hacen y cuando lo hacen, es algo acerca de las creencias o expectativas de quien las usa. Suponer esto es incurrir en el exceso, propio de Alicia en el País de las Maravillas, de tomar pienso que P como un enunciado referente a uno mismo al que podría replicarse. Eso solo es un hecho acerca de usted. Yo no pienso, comenzó a decir Alicia. Entonces no deberías hablar, le respondió la oruga, o quien sea. Y cuando examinamos realizativos explícitos puros, tales como enuncio o sostengo, sin duda que el todo es verdadero o falso, aun cuando la expresión constituya la realización de la acción de enunciar o sostener.
Hemos señalado repetidamente que hay realizativos claramente clásicos que presentan una estrecha relación con la descripción de los hechos, mientras que otros no. Esto, con todo, no es tan grave. Podríamos distinguir, por un lado, la frase inicial realizativa, enuncio que aclara cómo hay que tomar la expresión, esto es, como un enunciado y no, por ejemplo, como una predicción. Y por otro, la frase que viene después de que, la cual necesariamente es verdadera o falsa. Sin embargo, hay muchos casos que, como se da el lenguaje, no pueden ser divididos de esa manera en dos partes, aun cuando la expresión parece contener una especie de realizativo explícito. Comparo X con Y. Analizo X como Y. Aquí, a la vez, hacemos la comparación y afirmamos que existe semejanza por medio de una frase compendiosa que posee un carácter al menos cuasi realizativo. Solo para alentarnos en el camino podemos mencionar sé que, creo que. ¿Qué grado de complejidad tienen estos ejemplos? No podemos dar por sentado que son puramente descriptivos. Detengámonos por un momento a considerar dónde estamos. Comenzamos con el pretendido contraste entre las expresiones realizativas y las constatativas. Hallamos indicaciones suficientes de que el infortunio puede caracterizar a ambos tipos de expresiones, no únicamente a las realizativas. Vimos también que la exigencia de adecuarse a los hechos o de tener cierta relación con ellos, diferente en los diferentes casos, parece caracterizar a los realizativos, además de la exigencia de que sean afortunados, de modo semejante a lo que es característico de los supuestos constatativos. No conseguimos encontrar un criterio gramatical para distinguir a los realizativos, pero se nos ocurrió que quizás era posible insistir en que todo realizativo podía, en principio, ser expresado en la forma de un realizativo explícito, para poder enunciar luego una lista de los verbos realizativos. Tras ello, hemos visto, sin embargo, que no suele ser fácil alcanzar la certeza de que, aun cuando una expresión esté en forma explícita, es un realizativo o no lo es. Típicamente tenemos expresiones que comienzan con enuncio que, las cuales parecen satisfacer los requisitos para ser realizativas y, no obstante ello, emitirlas importa, sin duda, formular enunciados y con seguridad son esencialmente verdaderas o falsas. Ha llegado el momento, pues, de comenzar de nuevo. Es menester que reconsideremos de un modo más general los sentidos en que decir algo puede ser hacer algo, o en que al decir algo hacemos algo, y también quizá considerar el caso diferente en el que por decir algo hacemos algo. Tal vez un poco de clarificación y de definición puedan ayudarnos a salir del enredo, porque después de todo, hacer algo es una expresión muy vaga. Cuando emitimos una expresión cualquiera, ¿no estamos haciendo algo? Por cierto que las maneras en que hablamos acerca de la acción son susceptibles aquí, como en otras partes, de engendrar confusiones. Por ejemplo, podemos contraponer los hombres de acción a los hombres que se limitan a hablar. Podemos decir que una persona no hizo nada, pues solo habló o dijo ciertas cosas. Pero también podemos contraponer el mero pensar algo a decirlo efectivamente, en voz baja, en voz alta, y en ese contexto, decirlo es hacer algo. Ha llegado el momento de afinar nuestra reflexión sobre las circunstancias que rodean el emitir una expresión. Para comenzar, hay todo un grupo de sentidos, que rotularé A, en los que decir algo tiene que ser simplemente hacer algo. Es el grupo de sentidos que en conjunto forman decir algo, en el significado pleno de decir. Podemos estar de acuerdo, sin insistir en formulaciones o refinamientos, que decir algo, A mayúscula a minúscula, es siempre realizar el acto de emitir ciertos ruidos, un acto fonético y la expresión es un fon. A mayúscula, B minúscula.
es siempre realizar el acto de emitir ciertos vocablos o palabras, esto es, ruidos de ciertos tipos pertenecientes a cierto vocabulario y en cuanto pertenecen a él, emitidos en una construcción determinada, es decir, que se adecúen a cierta gramática y en cuanto se adecuan a ella, que se emiten con cierta entonación, etc. Podemos llamar a este acto un acto fático, fátic, y a la expresión que en ese acto se emite un feme, como cosa distintiva del fememe de la teoría lingüística, y A mayúscula, C minúscula. Generalmente es realizar el acto de usar tal feme o sus partes constituyentes con un sentido más o menos definido y una referencia más o menos definida. Sentido y referencia que tomados conjuntamente equivalen a significado. Podemos llamar a este acto un acto rético, rétic, y a la expresión que en este acto se emite un rem.